Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy emocionada de presentarles una nueva versión renovada de uno de nuestros tutoriales más vistos. Sé que muchos de ustedes encontraron el patrón un poco confuso en el video anterior, así que he escuchado sus comentarios y estoy aquí para aclararlo todo y llevar sus habilidades en amigurumi al siguiente nivel. En este nuevo tutorial vamos a trabajar con el mismo patrón base que usamos anteriormente, pero con algunas personalizaciones que harán una gran diferencia. Les mostraré el cómo, partiendo de una estructura básica, podemos crear personajes completamente diferentes con un estilo único y personal. Además, he incorporado algunas técnicas nuevas que estoy segura que te encantarán. Vamos a explorar bordados estilo aplique y cómo darle una expresión al bordado detallado, un truco súper especial para crear estos lindos rizos espectaculares y muy definido usando calor. Este tutorial es imperdible y estoy segura de que te ayudará a mejorar mucho en tus aspectos de creación en amigurumi. Así que acompáñame en esta nueva y creativa aventura. Entonces, partiendo con los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Bueno, entonces vamos a realizar la cabeza, vamos a iniciar con la cabeza en color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar de la hebra corta que nos quede bien cerradito el anillo y aquí vamos a ir al primer punto para iniciar la segunda vuelta. Vamos a tejer en espiral en punto X. Para iniciar vamos a hacer un aumento en el primer punto y vamos a realizar aumento en cada uno de los puntos. Esto quiere decir que en esta vuelta van a quedar con un total de 12 puntos bajos. 5 y 6 aumentos. Van a poner su marcador de vueltas o su separador. Yo voy a poner esta hebra de un color diferente para poder diferenciar en dónde vamos a comenzar. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y aumento. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia de punto bajo y aumento por toda la vuelta. Ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta, sería la vuelta número 4, en la cual vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y aumento. Vamos a tejer en esta secuencia de 2 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para realizar un total de, para terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora, para continuar con la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para así tener un total de 30 puntos bajos. Ahora, para continuar con la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos, vamos a hacer un aumento y vamos a continuar por toda la vuelta con esta misma secuencia para así tener un total de 36 puntos bajos. Bueno, ahora que ya realizamos esta vuelta con 36 puntos bajos, vamos a tejer desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 11 punto sobre punto de 36 puntos bajos. Voy a avanzar. Cuando ya tenga las vueltas continuamos. Luego de las repeticiones aquí vamos a realizar un cambio de color. Dejamos esta hebra larga y pasamos el gancho por estas dos
por estos dos bucles. Yo voy a tejer en color gris. Sobra decirles que ustedes pueden escoger el color que prefieran. Vamos a pasar la nueva hebra. Y vamos, en esta ocasión, vamos a tejer agarrando estas dos, la blanca y esta gris cortica. Vamos a hacer punto sobre punto. Acá vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tirar en color blanco así para que se recoja. Y vamos a hacer nuevamente otro punto. Van 2, 3, 4. Venga, quito esto que aquí ya se está recogiendo con esta. Y esta no la necesitamos, este es el marcador. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos bajos. Entonces tenemos 15 puntos en color gris. Nuevamente vamos a hacer un cambio de color, pues acá simplemente vamos a pasar el gancho y como pasamos el color blanco por debajo, vamos a tejer en color blanco, lo pasamos y vamos a realizar lo mismo. Vamos a llevar hasta el otro lado el color gris. Aquí vamos a hacer un aumento. Tenemos un aumento, acá tiramos de la gris y vamos a continuar tejiendo en blanco. 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y 6 aumentos. Nuevamente vamos a pasar a gris, dejamos esta hebra, pasamos el gancho, vamos a finalizar esta vuelta. Acá para finalizar soltamos la hebra gris, ¿sí? Y vamos a pasar, soltamos la hebra blanca y vamos a pasar el color gris y vamos a finalizar en color gris. Para esta parte no es necesario llevar la hebra hasta el otro lado, simplemente la soltamos y acá ya podemos estirar y así la vamos a dejar por detrás. Vamos a continuar tejiendo solo en color gris, vamos a hacer punto sobre punto hasta llegar al final. Eso quiere decir que acá en esta parte deben finalizar con 15 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Bueno, entonces para esta vuelta deben tener un total de 42 puntos bajos. Vamos ahora con la siguiente vuelta, en la cual vamos a repetir los 15 puntos bajos. Vamos a tejer acá 15 puntos. Y a partir de este momento las cosas se ponen un poco dinámicas, entonces para que pongan cuidado cómo vamos a hacer el cambio de color y secuencia al mismo tiempo. Entonces llevamos los 15 puntos, mire, van iguales, 15 puntos. Ahora vamos a hacer un punto en gris más, o sea, un punto bajo, y aquí vamos a hacer el cambio de color en secuencia. Aquí simplemente vamos a pasar al otro lado, vamos a tomar esta hebra en blanco, la pasamos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces tenemos la primera secuencia de punto bajo y aumento. El punto bajo lo hicimos en gris. Vamos a tirar de esta hebra gris, mire, esta hebra que está acá, la tiramos y la dejamos hacia atrás, y a medida que vamos tejiendo traemos, o sea, ocultamos estas dos hebras. Esta hebra que pasamos de acá hasta acá, la blanca, y esta hebra que la vamos a pasar hacia el otro lado. Simplemente la vamos a ocultar mientras vamos tejiendo. Entonces tenemos una secuencia, nuevamente punto bajo, aumento, van 2 secuencias, ¿sí? Punto bajo, aumento,
nuevamente punto bajo, aumento, van 3, nuevamente punto bajo, aumento, van 4, punto bajo, aumento, van 5, y en la siguiente punto bajo, y vamos a hacer el primer punto del aumento para que de esta manera nos queden igual. Entonces hacemos el primer punto bajo del aumento para la secuencia 6 y vamos a hacer el último aumento, o sea, como son dos puntos en uno, entonces hacemos un punto en blanco y un punto en gris. De esta manera ya tiramos de la hebra blanca nuevamente y ya vamos a cerrar esta vuelta en color gris. Nuevamente les digo, ya no es necesario que ocultemos la blanca en el tejido porque esa va hasta el otro lado, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo en color gris hasta llegar al final de esta vuelta con 15 puntos bajos. Quiero decirles que esos 15 puntos bajos se respetan tanto al comienzo como al final. Listo, y ya terminada esta vuelta deben tener un total de 48 puntos bajos. Bueno, para continuar con la siguiente vuelta, nuevamente vamos a iniciar con 15 puntos bajos. 12, 13, 14, 15 puntos bajos. Recuerden siempre respetar los 15 puntos bajos de inicio. Vamos a hacer la secuencia, vamos a hacer la primera secuencia, seguimos en color gris, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, seguido a esto vamos a hacer un aumento. Alcanzamos a hacer, miren que acá alcanzamos a hacer la secuencia completa, vamos a hacer el cambio de color, vamos a pasar el color blanco hacia el frente, lo pasamos. Y acá recuerden que vamos a ir ocultando la hebra o las dos hebras mientras vamos tejiendo. Continuamos con otra secuencia, pero ya en color blanco de 2 puntos bajos y aumento. Así tendríamos 2 secuencias. Tiramos 2 secuencias nuevamente. 3 secuencias. Aquí hago el aumento. Nuevamente. 4 secuencias, aumento y 5 secuencias, aumento. Aquí, o sea, eso quiere decir que me falta una secuencia. Aquí vamos a hacer el cambio de color nuevamente a gris. Vamos a hacer la última secuencia, 1, 2 puntos bajos, acá tiramos y hacemos el aumento. Acá volvemos. Acá volvemos, o sea que realizamos la primera secuencia en gris, hicimos 4 secuencias en blanco y finalizamos con gris nuevamente. Acá para finalizar esta vuelta entonces debemos tener 15 puntos bajos, 2, 3, 4, número 13 deben tener un total de 54 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto. Iniciamos entonces con 15 puntos bajos. Perdón, vamos a iniciar con 20 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos bajos. Vamos a realizar 21 puntos bajos y 22 puntos bajos, o sea que vamos a hacer 22 puntos bajos en gris. Vamos a hacer cambios de color, pasamos el color blanco al frente y acá vamos a tejer 1, vamos a tirar. Recuerden que en esta parte debemos ir ocultando las hebras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Vamos a hacer 11 puntos bajos en blanco y nuevamente vamos a cambiar a gris. Acá simplemente vamos a pasar el color gris y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos. Entonces continuamos teniendo 54 puntos. Aquí de inicio realizamos 22, 11 y 21 puntos. Listo. Ahora para la siguiente vuelta vamos a comenzar en color gris. Vamos a hacer 24 puntos bajos. Vamos a hacer cambios de color. En blanco vamos a pasar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ocultar las hebras en el tejido. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y vamos a hacer el cambio de color. Hacemos 1, 2, 3. Vamos a continuar tejiendo hasta finalizar la vuelta y deben tener un total de 23 puntos bajos. Bueno, entonces ahora para esta vuelta vamos a tejer un total de 26 puntos bajos en color gris. Bueno, aquí tenemos 24 y 25, 26 en gris. Acá, qué pena, acá 26, ¿sí? Ahora vamos a pasar al color blanco. Una vez más traemos al frente y acá vamos a tejer 1, 2, 3, nuevamente. Entonces ahora vamos a tirar del gris para pasarlo hacia el frente. Hacemos el cambio de color y quiere decir que acá para finalizar esta vuelta vamos a hacer un total de realizar un total de 25 puntos en total. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Listo. Y entonces en este momento vamos en la vuelta número 16 y así va quedando la carita
Aquí les voy a mostrar por el reverso. Vea, como pueden ver, de esta manera ustedes no se van a confundir con las hebras, con tanta hebra suelta, con tanto despelote en esta parte. Se va a ver mucho mejor y ustedes aprenden a tejer de una manera más ordenada. Bueno, acá ahora para la vuelta número 17 vamos a tejer solamente en gris, o sea, para la cabecita ya aquí ya seguimos tejiendo en gris. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto, vamos iniciando la vuelta número 17 hasta la vuelta número 24. Sería como 8 vueltas más que tenemos que hacer, pero aquí ya no tenemos que seguir haciendo el cambio de color. Entonces yo voy a avanzar y ya continuamos. Bueno, acá se me olvida decirles, acá pues ya terminamos de tejer en blanco, ya podemos cortar nuestra hebra y ya ahorita sí, ya sin enredos, continuamos tejiendo. Bueno, y ya entonces ya hice las 8 vueltas en gris, 8, y ahora vamos en la vuelta número 24. Para la vuelta número 25 vamos a comenzar a partir de aquí, vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer en secuencia. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a hacer disminución, vamos a realizar esto por toda la vuelta y así quedaremos con un total de 48 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución y vamos a continuar en esta secuencia por toda la vuelta para obtener un total de 42 puntos bajos. Ahora ya podemos continuar con la siguiente vuelta. Vamos a hacer nuevamente secuencia, vamos a tejer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a hacer una disminución, vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta para así obtener un total de 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución vamos a hacer una disminución y vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta para un total de 30 puntos bajos. Continuando con la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos, disminución. Vamos a tejer esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Bueno, y se me pasaba, ya en esta parte la van a rellenar. Antes de cerrarlo más van a comenzar a rellenar y empiezan por los bordes y de último van a rellenar el centro. Lo hacen poco a poco, le van dando forma con sus manitas. Ya después de que hayan rellenado la cabeza van a continuar, ya casi vamos a terminar esta parte. Vamos a hacer 2 puntos bajos y disminución. Vamos a tejer por toda la vuelta 2 puntos bajos, disminución, y así van a terminar con 18 puntos bajos. Y para ir cerrando vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, disminución, lo hacemos por toda la vuelta y así quedaremos con 12 puntos bajos. Bueno, y antes de cerrar por completo, aquí se van a asegurar de que el relleno esté hasta el tope, y como podemos ver aún nos hace falta esta parte. Entonces antes de pasar la aguja vamos a rellenar. Bueno, ya en esta parte vamos a hacer la última vuelta. Ustedes van a decir si lo van a hacer con el gancho o lo van a hacer con la aguja lanera.
A mí me gusta cerrar con la aguja lanera, como lo he mostrado en otros videos. Me gusta porque así el anillo va a quedar completamente cerrado. Entonces vamos a pasar la aguja, la vamos a soltar el punto, así la vamos a soltar la hebra, perdón, la vamos a soltar y va a quedar así. Van a cortar y van a enhebrar la aguja lanera. La aguja lanera la van a pasar por cada uno de estos puntos de la parte superior. Vamos a pasarla por todos los puntos. Así, y ya ahorita a lo que terminemos de pasar por los puntos, vamos a comenzar a tirar para que el anillo se cierre completamente. Y listo, entonces ya vamos a comenzar a cerrar y así podemos estirarlo bien. Y mire cómo queda entonces el anillo, queda completamente cerrado, no queda así como a medio cerrar, como a veces esta parte queda como pronunciada. Nunca me ha quedado bien cerradita. Si ustedes lo pueden hacer así, bien por ustedes, pero en mi caso no he podido, entonces esta es la manera en que yo lo hago. Listo, aquí ya podemos cortar el exceso y así quedaría hecha la cabeza y terminamos de darle forma. Y vamos a continuar con las otras partes. Esta la vamos a reservar. Bueno, para realizar las orejas es muy fácil. Vamos a continuar tejiendo en punto en X en color gris. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a cerrarlo bien para que no nos quede este anillo abierto. Vamos a ir al primer punto y así llegamos a la segunda vuelta con un aumento. Continuamos realizando aumentos por cada uno de los puntos y así en esta vuelta quedaríamos con 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 12 puntos bajos. Simplemente hacen punto sobre punto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos. 1, 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de punto bajo y de aumento. Continuamos por toda la vuelta para 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 7 vueltas de 18 puntos bajos. Bueno, acá ya terminé entonces la otra orejita. Vamos a reservar y vamos a pasar a la cabeza. Para la cabeza, si van a utilizar ojitos de seguridad, yo recomiendo que los pongan antes de cerrar por completo la cabeza. Por eso es importante que vean el tutorial antes de hacer su proyecto para que no caigan de pronto en cuenta de que no pusieron sus ojitos y ya la cabeza está cerrada. Si ese es el caso, lo que tendrían que hacer es ubicar su ojito sin el topito, lo ubican y le echan un pegamento que sea supremamente resistente, como un pegamento instantáneo, pega todo, no sé cómo le llamen, y esa sería la única manera. Pero si es de pronto, si ustedes quieren hacerlo así bordado, ya les muestro cómo vamos a hacer este lindo bordado. Si van a utilizar los ojitos de seguridad, se deben ubicar aquí en esta parte. Yo puse una hebra de un color diferente que me servirá como guía. Acá, como finalizamos con 3 puntos bajos en blanco, me ubico justo en el medio con el de la mitad y lo paso hacia la parte del frente en el centro y de esta manera lo llevo hacia atrás. Esto ayudará a verle mejor simetría a la hora de poner los ojitos. Entonces, una vez ya tengan ubicado su hilito, prosiguen a poner ya sean los ojitos de seguridad o en este caso el bordado.
Entonces nos vamos a ubicar en la vuelta número, justo en esta parte donde realizamos los aumentos, dejamos una vuelta, 2, 3, entre la tercera y cuarta. Recuerden que es más difícil identificarlo, por lo que el tejido va de una manera diferente, no iría de esta manera en espiral, sino que va hacia el lado o hacia abajo. Entonces es diferente. Entonces se van a ubicar en la tercera vuelta entre la cuarta y la quinta, y este tejido va girando hacia abajo. Acá van a medir, van a coger una cinta métrica o no sé qué van a utilizar, una regla quizás si no tienen la cinta, y van a medir la distancia. Entonces van a medir, aquí mide 3, no, menos de 3, mide 2 centímetros y medio el comienzo, y miden igual del otro lado 2 centímetros y medio. Ubican con el alfiler, acuérdense utilizar ayuda de alfileres porque con ojo no les va a quedar. Entonces pinchan, marcan, se van a ubicar 3 vueltas de distancia, pero aquí el segundo alfiler va bajando una vuelta, mire que va una vuelta hacia abajo. Ubican el segundo, igualmente el otro es completamente igual, 3 vueltas de distancia con uno inclinado, o sea, una vuelta hacia abajo. Bueno, yo ya aquí ya tengo la aguja, y lo que voy a hacer es buscar el primer alfiler. Listo, ahorita vamos a retirar para ver cómo nos ha quedado. Listo, y para finalizar nos devolvemos hasta el final. Y entonces ya tenemos los ojitos, ya están bordados. Ahorita ya tenemos acá las orejitas, y como les estaba diciendo, la vamos a ubicar en la cabecita de esta manera, así doblada. Así que van a sacar la hebra y con esa misma la vamos a unir. Entonces nos vamos a guiar desde el mismo, miren, para esto también nos sirve como referencia para poder unir las orejas. Entonces vamos a ubicarla, voy a ubicarla primero y ya les digo en qué vuelta va a quedar. Bueno, continuando aquí entonces con la unión de las orejitas, aprovechando que hemos marcado el centro o la mitad, nos vamos a ubicar en la vuelta. Voy a contar desde el anillo trasero, que es el más cercano. Vamos a contar una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mire, la vuelta 11 de atrás hacia adelante, el comienzo más no el final. Entonces, para que tengan en cuenta el comienzo en la vuelta número 11, y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de distancia del centro. 8 puntos de distancia o 16 puntos de distancia entre sí. Ya tengo mi aguja enhebrada, y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja desde aquí, desde donde terminé. Ya tengo la orejita doblada, como les había dicho. Vamos a pasar hasta el otro lado.